Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Voy a revisar aquí. Los tengo. Natalia, ¿pueden poner la cámara para poderlos ver, por favor? Y saber, hasta ahorita tenemos 7 personas de las 15. A ver, me encantaría que me contestaran porque no los escucha ninguno. Bueno, Maribel Moreno, presente. Ok, las voy a ir nombrando para establecer un poquito el orden, ¿sí? Y me dicen presente y así nos vamos conociendo. Me encantaría saber, cuando los nombre, los estoy viendo por la pantallita de Zoom, ¿ok? Me encantaría saber de dónde vienen, qué hacen o qué los motivó a tomar el taller de narración oral, ¿ok? Mira, voy a empezar con Lía Mendoza. A ver, Lía, cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Bueno, vengo de la escuela de informática y realmente fue anoche que vi el aviso y me inscribí. No estaba al tanto de que había un taller de narración. Entonces, yo supongo que son herramientas para ayudarlo a uno pues con el desempeño al momento de desarrollar las clases. Y bueno, en estos ambientes a distancia pues es importante de alguna u otra manera el poder comunicarse de forma fluida y transmitir un mensaje que realmente llegue a la audiencia, ¿no? Me imagino que este taller busca de alguna u otra manera darnos esas herramientas. Excelente, Lía. ¿Tú eres docente? Sí, Excelente, no, fabuloso. Este taller les va a servir muchísimo. Incluso yo doy el taller de narración oral y doy el taller también de oratoria. Como vi que la mayoría de las personas que se habían inscrito son docentes, en este taller de narración incorporé muchos elementos a nivel de la oralidad, es decir, a nivel de la oratoria, para poder hablar en público con elocuencia, porque eso es lo que busca cuando uno estudia oratoria, ¿ok? Hablar con elocuencia, poder influir en los demás y ser persuasivo. Y vamos a tocar un poquito esos temas. Qué bueno, bienvenida. Entonces, como les estaba comentando, el cuento es una herramienta muy, muy útil, muy versátil, que nos permite abarcar y trabajar muchas cosas. A nivel de la docencia también es una herramienta bien interesante que podemos empezar que se van a dar cuenta que la pueden usar para mucho, ¿no? Yo particularmente no cuento cuentos por contar, eso ustedes se van a dar cuenta. Ya va, que tengo una llamada de Colombia, pero estoy en clase con ustedes y no los puedo abandonar. Es una herramienta muy, muy versátil. Ya va. Es una herramienta muy, muy versátil para poder trabajar. Denme un minuto. Chicos, de verdad que estoy súper apenada con ustedes. Esta es una persona, para que sepan, hablando del mundo de la narración oral, este es un narrador oral mexicano, colombiano. Él tiene 30 años narrando cuentos en Colombia. Yo participé con él en un encuentro internacional en Cuba en el 2018 y voy a participar esta tarde a las 4 de la tarde, a las 4:30 hora de Colombia, en un festival internacional también de narración oral. Por eso le tuve que atender. Me está pidiendo una cosa de emergencia en último momento y bueno, al terminar la clase se la mando. Pero por eso era lo que les quería comentar. El mundo de la narración oral es un mundo extraordinario, maravilloso. No solamente es de contar cuentos y ya, es un mundo mucho más amplio. Y en Venezuela no se ha notado tanto, pero en otros países, por ejemplo Colombia, México, España, son 3 países en donde la figura del cuentacuentos o del narrador oral es una figura muy bien respetada, o sea, y tratada a un alto nivel cultural, ¿ok? Aquí a veces tú le dices, no, ¿y qué haces tú? No, yo soy cuentacuentos, entonces te ven así como que, ¿sabes? Y tú cobras, y te pagan por eso. Y uno muy orgulloso le dice, sí, esto es arte y es cultura.
El cuentacuentos, el narrador oral, maneja la cultura viva de su país, ¿ok? Trabajamos leyendas, trabajamos historias. Así que yo los invito de verdad a que aprendan y a que tomen de este taller elementos súper útiles y súper importantes que le van a servir a ustedes para toda la vida. Porque cuando yo dicto el taller de oratoria, yo siempre le digo a las personas, miren, cuando uno sabe expresarse correctamente y adecuadamente al entorno que te rodea, tienes prácticamente el 90% del camino al éxito logrado, porque la persona que sabe comunicarse y que tiene claras sus ideas y que las transmite con claridad, esas ideas les llegan al otro. Entonces, en el mundo de la oratoria y obviamente en este mundo de la narración oral, vamos a aprender a comunicarnos, ¿ok? Entonces, sigo con Lía. Lía, bienvenida, gracias por estar acá. Ahora aquí tengo a Maribel Moreno, quisiera conocer un poquito de Maribel, por qué estás acá, Maribel, qué eres, si eres docente también como Lía, o qué profesión tienes y qué te interesó a ti venir a hacer el taller de narración oral. Bueno, buenos días. Bueno, como usted dijo, mi nombre es Maribel, soy docente de un colegio, el Colegio María Auxiliadora en Altamira. Casualmente estoy dando ahorita en línea lo que es el apoyo en cuanto a lectura. Entonces, doy lectura desde primero a sexto grado y bueno, el tema me apasiona, pues. Sé que nos sirve de muchas cosas, de refugio, de imaginación, de conocer, reconciliarnos, de reflexionar, de muchas cosas. Como es de tan corta edad hasta adolescente, entonces es interesante poder ver a uno de ellos a través del cuento o a través de videos donde estoy narrando justamente cuentos. Es bien lucrativo, el lucrativo no es, bueno, sí, porque te llena bastante porque sabes cómo puedes penetrar en el mundo de los niños. Me interesa muchísimo. Qué bueno, Maribel. Entonces, Si queda bienvenida. entrecortado. Tranquila. Este es el tema de Zoom, ¿sabes? A veces se nos corta, tenemos que tener como un poquito de paciencia, de calma, pero la finalidad es lograr comunicarnos, ¿ok? Y dar la clase. Cualquier cosa, si se llega a caer, la clase siempre va a ser de 9 a 11, 2 horas. Si de alguna u otra manera se les llega a caer o me llego yo a salir como pasó ahorita, yo vuelvo a entrar. Constantemente voy a seguir insistiendo, Okay. perdón, para entrar. Yo tengo la lista que me mandó la universidad, allí tengo sus teléfonos. Yo voy a crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos por allí en caso tal de que nos pase algo con el internet. Mire, muchachos, voy en camino, se cayó el internet, ya entré, para tener esa comunicación y estar pendientes de que la clase va a continuar. ¿Okay? Esta tarde voy a tomar la lista, me la mandaron temprano en la mañana, la voy a tomar, voy a mandar a hacer el grupo de WhatsApp para entonces comunicarnos por allí. Qué bueno, Maribel, que estás aquí. Espero que el taller te sea de gran utilidad. Ahora aquí tengo a Natalia. Sí, seguro. Hola, buenos días. No te veo, Natalia. Hola, Natalia, ahora sí te veo. ¿Cómo estás? Cuéntanos de ti. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente estoy en quinto semestre de educación inicial y lo que me motivó es que desde pequeña me ha gustado mucho el mundo de la literatura, pero lo que más me motivó fue que el semestre pasado tuve la oportunidad de ver una materia que se llama literatura infantil, en donde tuvimos que escribir una historia y contarla, y me pareció una oportunidad maravillosa porque, como dice usted, contar un cuento no es solamente contarlo y listo, es comunicar y es compartir un mundo maravilloso. Exactamente, de eso se trata. Fíjense yo, como les estaba comentando,
Yo no cuento cualquier cuento. Existen muchos narradores y en la clase, a lo largo de este taller, les voy a explicar. Existen muchos narradores. Yo, en mi caso muy personal, me fui a la parte de usar el cuento como una estrategia creativa para la formación de valores en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que existen infinidad de cuentos hermosos, maravillosos, divertidos, graciosos. En mi caso, yo tengo que leer mucho, escuchar muchos cuentos, buscar muchos cuentos para que entren dentro del perfil que yo definí, ¿ok? Que es formar valor en niños. Ya eso depende, obviamente, de cada persona, de lo que quiera hacer cada persona con los cuentos. ¿Ok? Ahora vamos con Mari Luna. A ver, Mari, cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Buenos días, yo soy Mari Luna, soy licenciada en archivología. Siempre me han llamado la atención los cuentos, soy amante de los cuentos y desde hace 3 años, no sé, creo que desde hace 3 años, inicié en este mundo mágico de los cuentos y he visto, he visto tu trabajo, me gusta mucho, me parece de bastante inspiración y por eso estoy acá. Qué bueno, muy agradecida. Gracias por ver mi trabajo, de verdad lo agradezco enormemente. Y ya a partir de ahorita les voy a dar un dato fundamental. Eh, Cuando uno se convierte en cuentacuentos o en narracuentos, uno tiene que hacerlo desde el corazón, ¿ok? Eso es una clave fundamental para todo cuentacuentos. Este es un arte y quien lo quiere hacer, lo hace desde el corazón. Yo les voy a dar a ustedes son las herramientas, ¿ok? Lo que la gente llama la teoría o las guías. Pero tú te conviertes en un cuentacuentos real cuando amas lo que sientes y cuando te identificas con ese arte que sientes. Eso lo vamos a ir viendo y me van a ir entendiendo en la medida que vamos avanzando con el taller. A ver, Paola. Buenos días, al igual que creo que se llama Natalia, sí, soy estudiante de quinto semestre de letras en la UCAP y también formo parte del voluntariado de letras y en este momento estamos haciendo un proyecto de comprensión lectora y aunque siempre en cualquier proyecto que hacemos en el voluntariado de letras es bastante útil tener esta clase de conocimientos de narracuentos. A mí me gusta mucho declamar poesía y también quería adquirir herramientas para poder mejorar la parte de relatar historias, cosa que he hecho en el voluntariado, pero me gustaría mejorarlo. Excelente, qué bueno. Llegaste al lugar indicado. Aquí vamos a aprender muchas cosas interesantes a nivel de las historias, ¿ok? Incluso en algún momento del taller les voy a dar algunos tips para que empecemos nosotros mismos a redactar nuestras propias historias, que también es un tema bien interesante. A ver, me faltaba, tenía aquí a otra persona, pero creo que se me desconectó. Shirley. A Hernán. A ver, vamos a esperar a Hernán que se volvió a conectar. A ver, Hernán, cuéntanos de ti. Me faltas tú para saber de... Creo que Hernán tiene problemas con internet. A ver, Shirley, no te veo.
A ver, vamos a preguntarle a Hernán. Hernán, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Bueno, tenemos el inconveniente con Hernán. Por favor, si hay alguno de ustedes que no los haya visto, estoy revisando la cantidad de participantes y veo que estamos todos. Hay alguien que no le he preguntado, que no le he visto, ya habló Lía, Maribel, Mari, Natalia, Paola, ok, y aquí está Shirley también, estamos todos completos, vamos a esperar que Hernán pueda entrar. Y como esto es un taller de cuentos, vamos a cerrar esto aquí un momentito para verlo todo. Ok, como esto es un taller de cuentos, bueno, vamos a empezar. Déjenme que estoy aquí de emergencia. Los cuentacuentos tenemos que hacer cosas creativas y hoy me ha tocado a mí hacer cosas muy creativas. Como esto es un taller de cuentos, tenemos que empezar con un cuento. Yo les voy a contar un cuento de alguien que yo quiero muchísimo, quien fue mi mentor, mi maestro, quizás las chicas que están estudiando en la Universidad Católica lo conocen, el profesor Armando Quintero, quien era el antiguo director de Narracuentos UCAP, y quien me enseñó todo lo que yo sé del mundo de la narración oral. ¿Ok? Y estoy muy orgullosa de continuar con su legado y con su trabajo tan hermoso. Así que les voy a dejar este cuento que es muy, pero muy bonito. Y se dice, oh, conocí un gigante que tenía voz de niño. Y eso le inquietaba al gigante. Lo angustiaba mucho y también a los otros gigantes, porque ¿cómo era posible que un hombre tan, pero tan alto tuviera una voz tan, pero tan chiquita? Así que el gigante fue a ver a doctores, a especialistas, a médicos, para ver si le podían engrosar la voz al gigante. Pero ninguno pudo hacer absolutamente nada. Entonces, el gigante empezó a pensar, quizás tragándome un poco de pólvora se me engrose la voz. Pero a lo mejor tragándome mucho se me pondrá más gruesa. Así que el gigante tomó una decisión y se tragó de una sola vez una inmensa bala de cañón. ¿Y a que no adivinan qué pasó? Que el gigante se convirtió en 13 hombrecitos con voz de trueno. Eso es un corto, es un cuento que nosotros llamamos cuento corto. A lo largo de la clase y del taller van a ver cómo existen diferentes tipos de cuentos. Hay cuentos cortiquitos, incluso más cortos que este. Hay poesía, también que la podemos llevar hilándola a cuentos, y hay cuentos un poco mucho más largos que tienen lo que llamamos nosotros la estructura del cuento, que la vamos a ver más adelante, ¿ok? Que son cuentos muchísimo más trabajados. Entonces, bueno, mis chicos, vamos a empezar. Necesito que me digan si me están escuchando bien todos, me hacen así sea para verlos, o me dicen sí, estamos escuchando todo bien, para entonces empezar la clase. Gracias, Maribel, gracias. Muy bien, Lía, excelente, excelente, muy bien. Aquí está tratando de entrar Hernán de nuevo, porque lo veo que está intentando entrar. Vamos a ver si se logra conectar para entonces yo poder empezar a compartir pantalla, ¿ok? Porque cuando comparto pantalla, después los veo muy chiquiticos. A ver, Hernán, ¿estás aquí? Hernán.
Hernán. Hernán como que no me escucha. Bueno, vamos a, para no, porque el tiempo aquí es oro. Gracias, Maribel, qué bella, qué bella. Miren, vamos a compartir pantalla, por favor, de todo corazón. Si se les corta, si no escuchan, me dicen, Ale, espera, no entendí o no escuché, se cortó, porque lo que yo quiero hacer con ustedes es transmitirles todo lo que yo sé y que ustedes lo reciban bien, ¿ok? Así que vamos a nuestro ritmo. Así que voy a empezar a compartir pantalla con nuestra presentación. Avísenme cuando empiecen a ver que la pantalla se está compartiendo. Ajá. ¿Logran ver la pantalla? ¿Sí? Gracias, Lía. Perfecto. Entonces, aquí estamos en nuestro querido taller que se llama Cuento para que me cuente, ¿ok? Mi nombre, como les dije, es Alejandra Santana Gil, Caracas, noviembre 2020. Antes que nada, yo quisiera presentar esta información. Déjenme abrirla aquí, que abrí esta otra. Ok. Ajá. Ok. Aquí estamos. Yo soy Alejandra Santana y me conocen en el mundo de la narración oral como Ale Cuentacuentos, ¿ok? Quiero que sepan un poquito de mí porque es importante que sepan quién es esta persona que me va a dar un taller a mí de narración oral, qué ha hecho, o sea, de dónde salió, ¿verdad? Que es importante, por eso les preguntaba a ustedes, el primer encuentro de nosotros, quería saber de ustedes también. Yo soy comunicadora social, graduada cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, de mi casa de estudios, muy orgullosa de regresar a ella, a trabajar en ella. Hice un posgrado en desarrollo organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello, me gradué allí summa cum laude, soy locutora. Trabajé durante 20 años como periodista institucional en organizaciones como UNICEF y la ONA. Soy auditor del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 vigente y locutora de programas de radio, tanto musicales como de programas de cuentacuentos. Comunicadora social con especialización en narración oral y oratoria, y uso el cuento, como les dije, como una estrategia creativa para la formación de valores en niños, jóvenes y adultos. Representé a Venezuela como cuentacuentos en el 32 Festival de Encuentro Internacional de Contadores de Historias y Leyendas de Buga, Colombia, en el año 2018. Una experiencia muy hermosa, donde conocí gente maravillosa, como les comento, que tienen 30, 40 años en el mundo de la narración oral. ¿Qué he hecho como narradora? Bueno, he narrado cuentos en varios centros educativos, en el Patronato San José de Tarbes, en el Colegio Champañán, en la Academia Medici, en el Colegio Humboldt, en Los Campitos, Caniguá, El Ángel, Cumbres, en el San Agustín del Paraíso, en Los Andes, en el Yale, en el Colegio Integral El Ávila y en el preescolar Las Terrazas, tanto del Club Hípico del Cafetal como de los Palos Grandes. He narrado también en el preescolar TEC, en el preescolar Semillitas Sunflowers, en el Centro de Educación Especial CAIMPA, en la Feria del Libro de Chacao, en la librería Sopa de Letras, en el Teatro Teresa Carreño, en la Ludoteca del Mercado de Chacao, en la Ludoteca del Parque de Bolsillo en Bellocampo, y en fiestas y en reuniones privadas. El cuento es muy versátil, podemos narrar cuentos en cualquier lugar. Luego, tengo aquí que actualmente soy la directora de la agrupación cultural Narracuentos UCAP,
Cuento cuentos en la sala infantil La Pulga y el Piojo del Centro Cultural de la UCAP, dicto talleres de narración oral en la UCAP, dicto talleres de oratoria para niños y para adultos, y cuento cuentos para los niños de preescolar y primaria del Colegio Humboldt y Médici durante todo el año escolar. Cuento cuentos en el Parque Simón Rodríguez de los Ruices con la Asociación Aso Don Bosco. He contado cuentos en la Feria del Libro del Oeste. Conté cuentos en el programa infantil que se transmite por Televen, Consentidos Estrellas. Y cuento cuentos religiosos, una experiencia maravillosa que más adelante les explicaré de qué se trata, para los niños de catequesis de primera comunión de la Iglesia de la Anunciación del Señor en la Bollera. También cuento cuentos para niños de la Fundación Pequeña, para formar valores, y dicto clases de teatro a las niñas del Colegio Médici. He participado en festivales internacionales de narración oral, tanto en Colombia, México y España. Eso es lo que soy yo, lo que hago en estos de mi carrera, ¿no? Y quería presentárselos para que conocieran un poquito de mi trabajo, ¿no? Y supieran, bueno, quién es esta persona que va a estar aquí, que nos va a dar estas clases. Ahora vamos a compartir pantalla. A ver. Wow, hay alguien que no puede ver, Hernán. Bueno, Hernán, por lo menos me estás escuchando, ¿ok? Otro me dice que no tengo acceso al micrófono, pero sí puedo escuchar. Perfecto, es importante que me escuches. Qué bueno, yo estoy revisando el chat, pero a veces como me concentro tanto en dar las clases, a veces se me pasa en revisarlo, ¿ok? Ahora, vamos a presentar ya la clase. Avísenme cuando vean que ya la pantalla está compartida, por favor. Ok, aquí está. ¿Qué es? Voy a ponerlo por acá, ok. Un cuentacuentos. Lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es eso? Un cuentacuentos no es otra cosa que una persona que usa la narración oral para contarles cuentos a los niños y adultos. Quiero que sepan a partir del día de hoy que contar cuentos, contar historias, no es nada más para niños pequeños, no. Contar cuentos, contar historias es para todo público, para todas las familias, tanto niños pequeñitos, he tenido niños de 2, 3 años, hasta viejitos, adultos, viejitos de 80. Y tanto los pequeños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos como nosotros, lo que digo yo, los jóvenes contemporáneos, disfrutan el arte de la narración oral, ¿ok? El contar cuentos ha sido y es la profesión más antigua que ha existido para nosotros como seres humanos. Cuando vivíamos en las cavernas, ¿ok? Que ni siquiera habíamos desarrollado la escritura, que ni siquiera habíamos desarrollado un lenguaje, ¿ok? Como lo conocemos hoy en día, nos comunicábamos hablando y nos reuníamos juntos a comunicarnos. Si no existía el lenguaje, entonces, ¿cómo nos comunicábamos, Alejandra? Bueno, nuestros antepasados se comunicaban a través de los ruidos de la naturaleza. Ellos imitaban el sonido de los pájaros, el sonido de los ríos, de las lagunas, el sonido de los animales. Y así, poco a poco, el ser humano fue evolucionando, hasta lograr lo que conocemos hoy en día como la lengua hablada y como la lengua escrita. Pero siempre el hecho y la necesidad de vivir en conjunto, en comunidad, nos llevó a que buscáramos la manera de poder
comunicar. Por eso es que el arte de contar historias, el arte de contar cuentos, nació con nosotros como seres. ¿Okay? ¿Qué es la narración oral? La narración oral es toda y cada una de las manifestaciones artísticas de la oralidad, desde los cuenteros hasta los cuentacuentos y narradores orales escénicos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mundo de la narración oral, yo les voy a buscar una información, se las quiero mandar más adelante, existen muchas definiciones. Te dicen, tú eres un cuentero, tú eres una cuentacuentos, tú eres una narradora oral escénica. Hay muchas definiciones. Mi taller, o lo que yo dicto dentro del mundo de la narración, yo manejo lo que yo llamo la narración oral escénica, ¿ok? Yo manejo escena, bien sea porque tengo el conocimiento y el trabajo de estar en el mundo del teatro, pero yo manejo lo que llamo la narración oral escénica, es decir, nosotros en este taller vamos a aprender no solamente a hablar, ¿ok? A tener una buena dicción para comunicar de lo que es un narracuentos. Hay diferencias, pero también tenemos tres elementos y elementos que coinciden. Para el actor de teatro existen tres cosas fundamentales, que es el actor, que es el texto, lo que va a decir, y que es el público. Existen esos tres. Para nosotros, como cuentacuentos, también existen estos tres elementos, ¿ok? No es que voy a narrar, y obviamente hay un elemento común, que es el público, nos debemos a él. La narración oral sucede en la mirada de quien nos escucha. Esto es fundamental. Fundamental. Nosotros no podemos contar cuentos a solas. Nosotros, para poder existir, necesitamos del otro. Necesitamos de aquel que nos escucha. Y es una escucha activa. Y nuestro trabajo como cuentacuentos es un trabajo activo. Es bidireccional. Lo vamos a ir viendo. Yo, ese que recibe, me emite a mí información. Me da señales, me da gestos, que yo como cuentacuentos, como vamos a ir viendo, tengo que estar muy pendiente de lo que el público me está diciendo a mí de la historia que yo les estoy narrando. Es una relación mágica, extraordinaria, que se logra en la medida que vamos trabajando y trabajando el cuento. ¿Qué es contar cuentos? ¿Qué es la narración oral? La narración oral es un acto, primero que nada, de imaginación. Desde esta primera clase hasta cuando terminemos las clases, tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuestra imaginación. Es fundamental, necesario tener la habilidad y la capacidad de imaginar. Y si la hemos perdido, o si no lo tenemos mucho, bueno, en este taller vamos a aprender y vamos a desarrollar abiertamente nuestra imaginación. Es un acto de audacia. Tenemos que ser audaces para poder hacer que nuestra historia llegue al público al que la estamos dirigiendo. Somos leales. Es un acto de lealtad, de justicia y de pureza. Se van a dar cuenta que esto implica una gran responsabilidad, porque estamos trabajando con la palabra, y se van a dar cuenta que el poder de la palabra es un poder tan fuerte, que marca tanto, que cuando uno se dedica o se decide a trabajar en el mundo de la oralidad, tiene que aprender a ser una persona muy responsable, porque te das cuenta y sabes que la palabra marca al que te escucha, al otro. Entonces, ¿cómo usarla? Usarla de buena manera, usarla para formar en el otro elementos y hacerlo mejor cada día, hacerlo mejor como ser humano, no destruirlo, ¿ok? Por eso digo que es de lealtad, de justicia, de pureza
La palabra, el contar historias, el contar cuentos es un acto de libertad. Hablamos, transmitimos mensajes, somos seres libres que tenemos la posibilidad de contar y de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos sin que exista alguien que venga y nos diga, no lo puedes hacer. Es un acto de dignificación. Buscamos de dignificar al ser humano, ¿ok? De hacerlo sentir ser humano. Es un acto de solidaridad. Obviamente es un acto de amistad y definitivamente quien decide trabajar en el mundo de los cuentacuentos es porque decide trabajar en un mundo de amor. Definitivamente contar cuentos y contar historias es un acto de puro, puro amor. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Si no, continúen. ¿Ok? ¿Está bien todo? Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Vayan diciéndome porque como yo veo la pantalla y no los veo a ustedes, entonces no sé si están o no están. Ok, ¿qué es narrar? Narrar es sencillamente contar algo que ha sucedido realmente o imaginariamente o combinado. Yo puedo contar algo que me sucedió. Por ejemplo, yo estoy ahorita con ustedes y en la tarde me reúno con mi mamá y yo le puedo narrar a ella lo bonito que fue dar la clase el día de hoy, que tuve alumnos extraordinarios, brillantes. Yo le estoy narrando algo y eso es algo real. O puede ser algo imaginario, como el cuento que les acabo de contar. O puede ser una combinación entre algo imaginario y algo real, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de las leyendas. ¿Ok? Existe la leyenda, por ejemplo, de La Llorona en Venezuela. Existe la leyenda, por ejemplo, del Silbón en Venezuela. Ambas leyendas del llano venezolano. Que son leyendas. En algún momento, en alguna parte, algo de realidad tenían, pero eso fue también envuelto con algo de imaginación y se convirtió en la leyenda. Contar cuentos es algo de energía. Por favor, esto ya tómenlo como un elemento fundamental de este taller. Contar cuentos tiene que ver con la energía. No basta con solamente contar. Tenemos que encantar. Tenemos que hacer la magia de que esa gente que está ahí sentada, escuchándonos, físicamente está sentada y la estamos viendo sentada, pero mentalmente sus ojos me están transmitiendo que están en el cuento que yo les estoy contando. Si yo estoy contando un cuento de una selva, esa gente está metida en la selva. Si yo estoy contando un cuento de un barco pirata, esa gente está metida en el barco pirata. Si yo estoy contando, por ejemplo, como hago con los niños de primera comunión, el bautizo de Jesús, esa gente está en el río Jordán y están viendo que Jesús lo está bautizando Juan. Esa es la finalidad de contar historias. ¿Ok? Tenemos que encantar. Alejandra, ¿y cómo logramos encantar? Bueno, vamos a aprenderlo aquí. Vamos a aprenderlo aquí. ¿Ok? Debemos mantener y respetar la secuencia de hechos en el cuento. Esto también es algo importante, fundamental, que quiero que se lleven el día de hoy. Por favor, cuando uno se aprende un cuento, porque obviamente tenemos que aprenderlo, las historias que vamos a contar, lo que tenemos que aprender a manejar es la secuencia de los hechos del cuento, la secuencia de la historia y respetarla. No se aprendan nunca un cuento al calitre, porque pierde la esencia de la magia, de lo que ustedes como ser humano particular e independiente que son, quieren darle. ¿Ok? Cada narrador oral es único, particular, especial, diferente y completamente válido. ¿Ok? Lo que sí tenemos que hacer, ok, no aprendamos el cuento al caletre, pero tenemos que mantener y respetar el orden y la secuencia. O sea, tenemos que saber qué estamos contando. Por ejemplo, si yo voy a contar el cuento de la Caperucita Roja, yo tengo que saber que era una niña vestida de rojo, que tenía que ver a su abuelita, que estaba en el bosque, que estaba enferma, su mamá le hizo una torta y le dijo que no hablara con ninguna persona extraña en el camino y que fuera derechito a casa de la abuela.
pero en la mitad del camino la Caperucita se consigue con un lobo. O sea, yo necesito saber la secuencia, ¿ok? Y respetarla, porque yo no les puedo decir, por ejemplo, Caperucita Roja se consiguió con una jirafa. ¿Qué es eso? No, no era una jirafa, era un lobo. Después les voy a contar un cuento que tiene que ver con eso. O no les puedo decir, no, Caperucita Roja fue a casa de la abuelita y luego se regresó a su casa y ahí se encontró con el lobo. Tampoco, alteré la secuencia, ¿ok? Entonces, no nos aprendamos el cuento al caletre porque se nota, pero sí tenemos que manejar y mantener y respetar la secuencia del mismo. ¿Qué es un cuento? Ya sabemos qué es narrar. Ahora, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve, ¿ok? Breve, eso tenemos que tenerlo en la cabeza. No es que vamos a contar Harry Potter. No. Es breve, creado por un autor. Aquí es importante. Cuando contamos cuentos, nosotros estamos usando historias que han creado otras personas. Siempre al contar un cuento, al principio o al final, tenemos que decir, cuento, La leyenda de La Llorona, autor anónimo, leyenda venezolana. O si es un cuento, por ejemplo, cuento, El Gigante, autor Armando Quintero. Libro, Los Cuentos de la Vaca Azul. Siempre tenemos que respetar a esos autores. Si es un cuento tuyo, tú dices autoría propia o personal. Esos cuentos están basados en hechos reales o ficticios, lo que habíamos dicho anteriormente, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Eso es lo que diferencia el cuento de otros elementos artísticos o de otros elementos literarios. Son personajes, no son tantos personajes, personajes reducidos y argumentos relativamente sencillos. ¿Por qué estoy haciendo hincapié aquí? Porque más adelante en las clases nos vamos a dar cuenta de que como narradores orales tenemos que aprender a usar nuestra voz y hacer tantas voces distintas como personajes tenga el cuento. Ahí viene lo maravilloso de aprender a usar nuestra voz, ¿ok? Luego, continuamos. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es un proceso de comunicación, obviamente, verbal. ¿Qué quiere decir? Por la boca. Pero también es un proceso no verbal, que incorpora toda nuestra parte corporal, nuestros gestos, nuestros movimientos, entre dos o más interlocutores. Eso es fundamental y quiero que lo tengan presente desde el día de hoy. La oralidad maneja dos formas de comunicarnos, la verbal y la no verbal. Y en este taller vamos a darnos cuenta de lo necesario y fundamental que es que exista coherencia entre lo que digo con la boca y lo que hago con mi cuerpo. Eso lo hace un cuentacuentos. Se apoya con los dos elementos. ¿Ok? Muy, muy importante. Esto que no se les olvide nunca porque de aquí radican muchos elementos y aquí se fundamentan muchos aspectos sobre los cuales un cuentacuentos centra, ¿ok?, su historia. Ahora, como esto es un taller dinámico, ¿ok?, es un taller interactivo, yo no voy a ser la única aquí que va a trabajar, ni que va a decir la clase, ay, qué fastidio. No, aquí vamos a trabajar. Vamos a hacer nuestra primera dinámica. Se llama Juego del Pañuelo, pero como estamos trabajando por Zoom, yo lo cambié. Y esta es una dinámica, ya voy a dejar aquí de compartir pantalla. Entonces vamos a trabajar el aspecto que muchas veces a nosotros nos pone como nerviosos, que es el miedo escénico. Aquí tengo a otra persona nueva que la estoy ubicando aquí, que se llama Jesús. Al final de la clase, Jesús, te presento para que podamos dar la clase completa. Vamos a perder el miedo escénico. ¿Qué sucede? Hay personas a las que le da terror hablar en público.
empiezan a sudar frío, les da como taquicardia, las palabras se me mezclan las palabras, no me salen. Y uno dice, ¿pero por qué? Si es tan fácil hablar en público, si es tan sencillo hablar en público. ¿Y cuál es la clave para que ustedes hagan el público? Háganlo todos los días. Háganlo todos los días. Y no quiero decir con esto de que para hablar en público ustedes necesitan estar montados en una tarima con 700.000 personas o con 500 personas o con 50 personas enfrente. No. Para hablar en público tú puedes hablar en una reunión familiar y ahí tienes un público. ¿Ok? Hay que empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si no estamos acostumbrados a hablar en público, yo no les voy a pedir que se vayan a un salón de actos o a un salón de clases con 50 personas y digan, yo voy a hablar en público a partir de hoy. No, hay que ir poco a poco. ¿Cómo podemos practicar hablar en público? Sencillamente hablen en familia, en reuniones familiares, después de comer, después de cenar, están todos reunidos y ustedes van a hablar con ellos. Y estas clases que les voy a dar aquí, las pueden poner en práctica en estas pequeñas reuniones en casa. Ahorita que estamos todos metidos en casa, van a poder poner en práctica todas estas clases. La dinámica de hoy. Cada uno de ustedes va a pensar en 3 palabras. 3 palabras. Animal o cosa, ¿ok? Solamente pueden ser animal o cosa. 3 palabras bien distintas, que no se asemejen entre sí. Por ejemplo, no me pueden decir mar y barco. No, tiene que ser palabras bien diferentes. Por ejemplo, me pueden decir araña y luna. ¿Ok? 3 palabras distintas. Ya vimos que un cuento es una narración corta de pocos personajes con argumentos sencillos. Me voy a avanzar un poquito más. Un cuento es una narración que tiene una estructura. Tiene un inicio, ¿ok? Un desarrollo, un clímax, que es el punto como que más intenso del cuento, un desenlace y un final. ¿Eso lo tienen claro todos? Háganme así si eso está claro. Ok, veo que ya me están haciendo así. Ok, déjenme entrar al chat a ver qué están escribiendo para ver qué pasa. Excelente, me perdí algunas fases, pero está bien. Bueno, vuelvo a comentar lo del cuento para que ninguno se me pierda. Entonces, el cuento tiene un inicio, un desarrollo, un clímax, que es donde pasa lo más importante del cuento, un desenlace y un final. Ese es el cuento. Entonces, como ya nosotros tenemos clave, gracias Hernán, como ya nosotros tenemos clave esto, vamos, déjenme cerrar aquí porque si no, no los veo. Ok. 3 palabras y yo los voy a ir nombrando. El cuento, aquí vamos a desarrollar lo que los narradores orales llamamos escucha activa. ¿Ok? Ok. Aquí vamos a desarrollar lo que se llama escucha activa. Es decir, tengo que escuchar para entender lo que me están diciendo. Cada uno de ustedes hoy va a desarrollar, 1, quitar el miedo escénico, y 2, la escucha activa. Porque yo los voy a ir nombrando. Y entre todos vamos a crear un cuento. Acuérdense, vamos a desarrollar imaginación, creatividad. Con sus 3 palabras, por ejemplo, puedo decir, en la luna, hace mucho tiempo atrás, vivía una pequeña araña. Pero estaba muy sola y tenía la ilusión de conseguir algún amigo que la enseñara a pescar.
pescado. Imagínense ustedes, mis palabras fueron luna, araña y pescado. 3 palabras que no tenían absolutamente nada que ver y yo las hilé, ¿ok? De eso se trata la actividad. Pero ahora quiero que cada uno de ustedes escoja 3 palabras, empiece el cuento, a la siguiente persona que yo voy a nombrar me va a decir las 3 palabras que escogió y va a continuar con la historia. Y así sucesivamente todos vamos a contar un cuento con 3 palabras, animales o cosas, ¿ok? ¿Está clara la instrucción? No, disculpa, vamos a continuar tu historia con nuestras palabras. No, yo di un ejemplo para que vieran cómo se hace. Ustedes van a empezar desde cero, ¿ok? Olvídense de mis palabras. Era para que vieran cómo se hace, ¿ok? Ok, gracias. Ok, de nada, a la orden. Entonces, vamos a empezar. Ok. Lía, empieza tú. Dime tus 3 palabras. No sé, sol, balcón, vehículo. Sol, Balcón, ajá. vehículo. Ok, empieza el cuento. Cuento. Bueno, y en medio del sol que me causaba mucho calor, los rayos daban de manera directa en el balcón de mi casa. Y mientras yo veía a lo lejos, un vehículo pasaba y ese vehículo me parecía misterioso porque los vidrios ahumados cargaba pues. Y mientras estaba en ese misterio y mi mente divagaba pensando quién estaba dentro de ese vehículo, una vecina gritó a lo lejos. Bueno, alguien que continúe el cuento. Ok, no, está bien, ya te voy a parar. Muy bien. Un misterio. Está muy Sí. bien lo que Lía hizo, porque ya inició con algo misterioso, ¿ok? Ok. Muy bien, Lía, me gusta. De eso se trata. Ok. Ahora vamos con Maribel. Ah, pero Escucha, sí, tus palabras, ¿cuáles son? perro, bicicleta y Bicicleta y oso. oso. Ok, adelante. Y entonces la vecina estaba viendo cómo el perro seguía la bicicleta, porque estaba un niño justamente se iba manejando. Y de repente se asustaron cuando vieron un oso que estaba enfrente de ellos. Ah, era cortico, ¿verdad? Ok, Maribel. Pero ¿qué pasó con el carro? Acuérdate que Carro. Lía dijo que había un carro misterioso. Ah, había un misterioso atrás, justo atrás del oso. Con todo este temblor que hubo de miedo y de ansiedad, fueron todos corriendo y se olvidaron del carro. Ok, o sea que ellos se asustaron porque vieron un oso y se olvidaron del carro, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Acuérdense que la historia tiene que tener coherencia, ¿ok? Vamos a ver cómo continúa mi amiga Natalia. Mis palabras son pez, aire y casa. ¿Ves? Aire y casa. Sí. Ok, adelante. Todas las personas se encontraban enfocadas en el enorme oso que había aparecido y dejaron el vehículo misterioso a un lado. Pero en ese vehículo se encontraba un pez pequeñito, que había decidido emprender un vuelo para
alejarse de su casa. ¿Y el aire? Emprender un vuelo por el aire. Ok, perfecto. Entonces que en ese carro había un pez que quería ir a volar por el aire. Muy bien. Ahora, vamos aquí con Mari. Mari, Ok, mis palabras son cerdo, chocolate y piscina. ajá. Ok, A Juancho el cerdito le encantaba el chocolate, pero para conseguirlo esta vez tenía que atravesar la piscina nadando, pero él no sabía nadar. sí, pero acuérdate, Mari, que tienes que seguir la historia que tus compañeros han ido contando con estas tres palabras. Entonces, quedamos en que dentro del carro misterioso había un pez. Ya el oso los asustó, salieron todos corriendo. Dentro del carro misterioso había un pez que quería salir a volar por el aire. ¿Cómo tú continúas la historia con tus tres palabras? Ah, ok, ya, por eso es que preguntaba si tenía que seguir la historia. Sí, sí, No la pensé que historia, tenía que seguirla. sí. Uh-huh. Ajá. Sí, bueno, si quieres continuar el otro y yo lo hago después porque no pensé que debería continuar esa historia. Sí, ok. Luego te vuelvo a preguntar. Vamos a seguir entonces con Ok, Paola. seguro. Dale, ve pensando. A ver, Paola. Ok, mis tres palabras son caja, mar y cuerda de saltar. Em, Ajá, eh, este pez que se hallaba dentro de este carro misterioso empezó, empezó a volar. Eso llamó tanto la atención de un hombre que, atraído por este carro misterioso, se metió a conducirlo y lo guió hasta el mar más cercano. Ahí se metió hacia el mar y consiguió una caja, una ajá. caja mientras el carro flotaba. Él se salió del carro, dejando que el carro misterioso se hundiera, para buscar la caja. Y cuando la abrió, se halló con que estaba con una cuerda de saltar. Ok, muy bien. Ahora, a nuestro querido amigo Hernán, porque Jesús entró, pero no lo veo acá. A ver, inicio en el chat. Ah, ok. Déjame cerrar acá. Esperen. Ahora vamos con Hernán. Ok, Hernán. Ahora a ti te toca cerrar esta historia. Acuérdense que tenemos que trabajar con la secuencia del cuento. ¿Ok? ¿Cómo cerramos esta historia, Hernán? A ver, ¿cómo cerraríamos esta historia, Hernán? Hernán creo que no tiene... Ay, es que Hernán no tiene sonido. A ver, Hernán, escríbenos rapidito cómo la cerraría. Algo cortito. Lo que me ha tocado hacer.
si Hernán nos puede... Bueno, yo estoy aquí con el chat, vamos a esperar que Hernán nos ayude a cerrar. Después que él cerró, se hundió en el mar, la persona, el pez, el cerdo y el dragón. Ya va. Vamos a ver, Hernán está poniendo. Después que el carro se hundió en el mar, la persona, el pez, el cerdo y el dragón, que aporto yo, metí un dragón, flotaron y se reunieron en la orilla a reírse de todo lo ocurrido. Gracias, Hernán. Muy bien. Está bien. De eso se trata. Fíjense ustedes. De eso se trata. Fíjense que Hernán, a pesar de la limitación del chat, lo hizo. Él cerró, él aportó todo y dijo, ¿y qué pasó con toda esta gentío? Yo tengo que cerrar este cuento. ¿Y cómo lo cerró? Se hundieron, flotaron, se reunieron en la orilla del río y se rieron de todo lo que pasó. ¿Ok? Él logró cerrar. Más adelante les voy a explicar, incluso ya se los voy a decir, cuando uno narra una historia, cuando uno narra un cuento, hay dos frases que son fundamentales y necesarias a la hora de narrar la historia. La primera es la frase inicial. Cuando yo empiezo a contar un cuento, yo tengo que tener una frase que marque, que atraiga a la gente, que la gente diga, ¡ah! Se queda así, para que te preste atención y tú puedas empezar la historia. Es la frase inicial. Y así como tenemos una frase inicial que es fundamental, es muy importante definirla, también tenemos que hacer una frase final, una frase de cierre, de tal manera que cuando tú estás parado allí contando la historia y tú dices esa frase, tú no tienes que decir, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por favor, mis queridos narradores, no hagan eso. No hagan eso con los cuentos. Eviten decir, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y para pam, la historia se acabó. No. Ustedes tienen que terminar con una frase de cierre. Y cuando ustedes terminan, la gente se ve así y aplaude. No, o sea, ya la gente se da cuenta que el cuento terminó. Y en las prácticas que vamos a tener, ustedes van a narrar cuentos y yo los voy a escuchar y a lo mejor les diré, te faltó la frase de cierre, o te diré, cierra en alto. Siempre cuando uno va a cerrar un cuento, tiene que cerrar en alto. ¿Qué significa cuando yo digo cerrar en alto? Con energía, arriba, ¿no? Y entonces, la mamá le dijo, no. Eso no puede ser. Tienen que ser cuentos fuertes. Por ejemplo, cuando yo cuento el cuento de La Llorona, que es un espanto, mi frase inicial es, cuando el reloj marca las 12 de la noche, ¿sí? 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 Ahí los marco, la gente dice, ¿qué pasó? Y cuando termino ese cuento, hay una frase final, bueno, yo termino llorando como ella, pero uno lo puede terminar así como diciendo, así, que si algún día van al llano venezolano y los descubre la noche en sus misteriosos y solitarios caminos, tengan mucho cuidado, porque pueden escuchar su triste y profundo llanto. Lo dejan allí, llanto, lo dejan allí, o lloran como ella. Yo aprendí a llorar como ella, entonces cuando yo digo su profundo llanto, entonces yo digo, y lloro así y así lo termino. Así que es importante entonces que ustedes logren
cuando vayan a narrar las historias, tener y estar conscientes de que la frase inicial y la frase final son súper importantes porque son las que le van a dar como que la fuerza al cuento para empezarlo y la fuerza al cuento para terminar. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Ok, gracias Maribel por responder. Vamos entonces a continuar. Ok, vamos a hablar de los elementos del cuento. El cuento tiene una serie de elementos, de los cuales el más importante y el principal, porque viene siendo como que nuestra herramienta de trabajo diaria, es la voz. El cuento o un cuentacuento usa en primer lugar la voz para transmitir su historia, para transmitir su cuento. ¿Y qué es la voz? Algo muy sencillo, es el sonido generado cuando hablamos. Cada uno de ustedes tiene su voz. Por favor, no cambien su voz, quieran su voz, aprecien su voz. Su voz les tiene que gustar, porque esa voz es la voz de ustedes como narrador, su voz normal. A veces hay narradores que yo no sé por qué tienen la tendencia a fingir una voz de narrador. Entonces, durante todo el cuento fingen una voz de narrador y eso es demasiado complicado manejar, porque en algún momento de la historia se te va esa voz fingida y se cayó el cuento, ¿ok? Así que tu voz de narrador es tu voz. Esta es mi voz y con esta voz yo cuento mis cuentos. Pero vamos a ver qué pasa con esta voz, qué podemos lograr con esta voz. Con esta voz tenemos matices. Los matices son los distintos tipos de voces, desde los más agudos a los más graves. Aquí es importante que nosotros empecemos a practicar en casa frente a un espejo y grabándonos con el celular audios y luego escucharlos, los distintos matices que yo puedo lograr con mi voz. Este mundo de contar cuentos, de contar historias, es muy hermoso porque nos permite descubrir habilidades y destrezas que quizás no sabíamos que teníamos. Y una de ellas es los matices de nuestra voz. ¿Qué voces puedo yo lograr? Yo puedo hablar así finito, como si fuera una princesa consentida de un castillo. O como que si fuera un enano pequeño, un enano chiquitico que quiere ver qué es lo que está pasando en este cuento. O puedo hablar con una voz grave, así como el cuento de El monstruo peludo. Al primero que pase por mi cama me lo como. Al primero que pase me lo como. O puedo hablar como una bruja. Hay cosas deliciosas para comenzar a comer. Una bruja, ¿ok? Puedo hacer voz de un niñito. Entonces, mami, tú me quieres, pero no me quieres mucho. ¿Ok? Esos son los matices. Les recomiendo, practiquen los matices. Practiquen su voz. ¿Cómo sería la voz de un niño? ¿Cómo sería la voz de una niña? ¿La de un monstruo? ¿La de un pirata? ¿La de un elefante? ¿Una cebra? ¿Cómo sería la voz de un gigante? ¿Cómo sería la voz de un pequeño pajarito o de una mariposa? ¿Cómo sería la voz de un dragón? ¿Cómo sería la voz de un rey bravo y furioso? ¿Cómo sería la voz de un príncipe encantador? ¿Ok? ¿Por qué les digo esto?
porque los matices es lo que nos va a ayudar a darle encanto a nuestro cuento. No hay nada más feo que te cuenten un cuento y que sea la misma voz desde el principio hasta el final. Yo amo mi voz y la quiero mucho, pero también tenemos que darle matices a nuestras voces para que los personajes empiecen a tener vida. Hay que darle vida a nuestros personajes. Y una manera de darle vida a nuestros personajes es a través de nuestra voz y de nuestros matices. También existe lo que nosotros llamamos como pausa. La pausa es un elemento fundamental que tenemos que aprender a manejar. Son las interrupciones breves de la voz. Ustedes me imagino que habrán escuchado una frase que dice: un silencio habla más que 1000 palabras. Muy cierto. En los cuentos tenemos que aprender a pausar, a marcar silencio para que el público atienda lo que estoy diciendo, perciba y comprenda la narración que estoy haciendo y sienta lo que el personaje quiere transmitir. ¿Ok? Así que tenemos que, como más adelante van a ver, tenemos que gozarnos las palabras, disfrutarnos las palabras, no escupirlo. No es que érase una vez una niña que se llamaba la Caperucita Roja y su abuelita estaba enferma, entonces su mamá le hizo una torta y le dijo que se le llevara a casa de la Caperucita Roja. La Caperucita Roja se fue por el bosque y en el bosque se consiguió con un lobo, entonces el lobo le preguntó que para dónde iba, entonces la Caperucita... ¡Ah! No, no, no. Tenemos que hacer pausa, interrupciones e incluso, dependiendo del tipo de cuento, estas pausas pueden ser más largas, porque las pausas en la oralidad tienen una intención, ¿ok? No es que me quedé callada y me quedé callada porque me quedé callada, no. Las pausas en la oralidad tienen una finalidad. ¿Qué debemos aprender a cuidar? Tenemos que aprender a trabajar y a hacer pausa, porque puede suceder algo. Puede suceder que no me aprendí el cuento. Puede suceder que me dio miedo escénico. Puede suceder que me entraron los nervios y en plena contada, delante del público, me quedé en blanco. Pero eso es una pausa. Pero no es una pausa intencionada, ¿eh? Eso es una pausa de que, Dios mío, se me olvidó. Si esa pausa dura mucho, obviamente, la gente va a decir: ay, Dios mío, se le olvidó el cuento, no se lo aprendió, o no se lo aprendió, este cuentacuentos sí es chino. Entonces la gente empieza a decir: no, 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 no. Cuando eso nos pase, porque nos va a pasar, sobre todo cuando estamos empezando, tenemos que ser suficientemente imaginativos y creativos para hacer que esta pausa no sea tan grande, o sea, que esta pausa se nos vaya de las manos y evitar que la gente diga se le olvidó el cuento, sino, si se te olvidó el cuento, bueno, ponte creativo, lánzale algo a ese cuento o piensa. Si no te lo aprendiste al caletre, es muy difícil que se te olvide el cuento, porque lo puedes manejar con tus propias palabras. Entonces, te acuerdas de las secuencias, te agarras inmediatamente y continúas la historia. O puedes hacer que el público participe mientras resuelves ese tema, ¿ok? La finalidad es nunca demostrarle al público, al quien te escucha, que tú te olvidaste de tu cuento, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú eres cuentacuentos o narrador oral, el que se sabe el cuento, el que se sabe la historia y el que se sabe cómo lo va a contar, eres tú. Tú eres dueño de tu cuento. Así sea el cuento más conocido del mundo. La Caperucita Roja se la sabe todo el mundo, pero nadie la va a contar como tú la vas a contar. ¿Ok? Tú eres, y por eso esto es importante que lo sepas, porque tú eres el dueño de tu historia. ¿Ok? Tú eres el artista. ¿Ok? Tú eres el que lo quieres contar. ¿Ok? Lo que hay que evitar es, si se nos olvidó, entonces, bueno, hay que hacer alguna herramienta, alguna estrategia para que estas pausas no queden de que, wow, te lo olvidó el cuento. El volumen. El volumen es la altura del sonido. Nosotros, como narradores orales, tenemos que tener la suficiente capacidad de ensayar y practicar con nuestra voz
para que nuestra voz pueda llegar a todo el público hacia el cual estamos narrando la historia. Obviamente, eso es si estamos en un salón de clases, en un lugar cerrado y podemos manejar nuestra voz. Pero si estamos en un lugar abierto, en un parque o en un jardín, tenemos que decirle a las personas que nos contrataron como narradores, necesitamos sonido adicional. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra voz. Nuestra voz es nuestro empleo, es nuestro trabajo. Nuestra voz es nuestro ser. Entonces no podemos contar un cuento a viva voz en un parque. Necesitamos pedir, mira, si es en un lugar abierto, yo necesito que tú me pongas sonido para que el cuento pueda llegarle a todos. Cuando hablo del volumen y de la altura de la voz, es el tema de que si estoy en un salón de clase o en una pequeña reunión, yo tengo que aprender a usar mi voz. Yo no puedo contarle a unos niños en un salón de clases un cuento y que, bueno, niñitos, este es el cuento del monstruo peludo. Este era un monstruo que era tan feo. Nadie me escucha. Yo tengo que tener una voz lo suficientemente alta y una dicción lo suficientemente adecuada para que mis palabras puedan salir de mi boca adecuadamente, ¿okay? Y puedan fluir de tal manera que el público pueda captar la información que yo les quiero transmitir. El tono. El tono viene siendo sonar o emoción con que el sonido es emitido. Esto es una de las claves más importantes a la hora de narrar cuentos. El tono. Yo sugiero los personajes con mi voz. Va muy mezclado con el matiz. Yo sugiero cómo son mis personajes. Si la princesa es una princesa enfadada, yo tengo que ponerle un tono enfadado. No es que, ay, yo soy una princesa muy enfadada. Nadie va a creer que soy una princesa enfadada. Pero si yo digo, sí, bueno, yo sí, y punto. ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy brava? ¿Quién te dijo a ti que yo estoy enfadada? Ay, Dios mío. Ven la diferencia, ¿no? Entre el tonito de la primera y el tonito de esta. Entonces, el tono también es un elemento muy importante y necesario que tenemos que aprender a ensayar, a practicar, a medir con nuestra voz para empezar a sugerir los personajes con mi voz. ¿Cómo son esos personajes? Depende de tu cuento. Tú vas a tomar tu cuento, tú lo vas a leer y en la lectura tú vas a darte cuenta qué personajes hay allí. ¿Cuáles son las características físicas de ese personaje? ¿Cuáles son las características psicológicas de ese personaje? Y en base a esas características físicas y a esas características psicológicas que tú percibes en el cuento de ese personaje, en base a eso, tú lo vas a empezar a construir. Tú tienes que construir todos los personajes, ¿ok? Y le vas a dar sus matices, sus pausas, su volumen, su tono y obviamente su ritmo. El ritmo es y se relaciona con la velocidad del sonido. A veces se acelera el ritmo, a veces es calmado. Por ejemplo, en el cuento que yo narro del monstruo peludo, yo hablo como un monstruo. Para mí, ese cuento yo definí en que el monstruo peludo era grande, peludo, ¿ok? Y le quise dar un ritmo lento, a diferencia de la princesa de este cuento. ¿Cómo habla mi monstruo peludo en este cuento? Mi monstruo peludo habla así. A la primera persona que pase por aquí me la come. Al primero que pase me lo como. Sí, al primero que pase me lo como. Porque era un monstruo que estaba en una cueva. No podía caminar porque sus pies eran muy pequeñitos. Y siempre soñaba con comerse a un humano. Y él tenía la ilusión de que alguien alguna vez pasaría por la entrada de su cueva. Entonces eso era lo que él quería hacer. Pero vean el ritmo de la princesa de ese cuento. La princesa de ese cuento va a rescatar a su papá. Es una princesa bien interesante, ¿no? Porque es una princesa que al monstruo peludo no le gustaba que le interrumpieran.
Entonces el papá la deja en la cueva y el monstruo se le acerca y le dice, ¡ay, ay! Pero tú te ves que no estás muy feliz. Y la princesa Priscila le contesta, ¡porque me pican los pelos de la nariz! ¡Oh! El monstruo peludo quedó sorprendido, porque es que al monstruo peludo no le gustaba que lo interrumpieran, y mucho menos una niña. Entonces el monstruo peludo le dijo, mira niña, te voy a enseñar los pelos del paladar. Entonces ahí ves que hay un ritmo distinto en la voz del monstruo peludo y en la voz de la princesa Priscila. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos trabajando las clases. Y la fluidez. ¿Qué es la fluidez? La fluidez, algo súper importante que tenemos que aprender a manejar a partir del día de hoy, es dar a entender que uno se sabe el cuento. Por favor, hay que hablar de manera fluida, es decir, como dice la gente que practica metafísica y espiritualidad, todo fluye, exacto, como un río. Así tenemos que hablar, fluidamente, que las palabras no se monten una tras otra. Eso es terrible y más adelante vamos a practicar unas técnicas para lograr que nuestras palabras tengan fluidez. Pero ¿cómo yo logro fluidez a la hora de narrar una historia? Simplemente apréndanse el cuento. Porque uno, como cuentacuentos, cuando ve a los cuentacuentos nuevos que están empezando, uno dice, no se lo aprendió, se le olvidó o no sabe la esencia del cuento. Y uno ve cómo se va enrollando y se enreda y dice, ay, Dios mío. Nada, la sencillez de la fluidez y lo importante de la fluidez es aprenderse bien el cuento. ¿Ok? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Estamos todo bien? A ver, asumo que sí estamos todos bien, ¿cierto? Déjame ver aquí que tengo más. Bajar esto aquí para ver. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer esta dinámica. Ya hablamos de la voz, ¿cierto? Y ya hablamos de los distintos elementos que tenía la voz, ¿correcto? Sí, correcto. Tengo aquí a una persona, ok. Déjenme anotar que estoy viendo a una persona nueva. Aquí estoy viendo a Bexabeth, ¿cierto? Estoy viendo a Aida. Si hay alguien más, por favor, dígame, estoy revisando aquí porque cuando comparto pantalla no los puedo ver a todos juntitos. A ver, aquí está Aida, ya la tengo, Bexabeth, Hernando tengo, Liam, muy bien, Maribel, ok, Mari, Natalia, Paola, ok, ya los revisé todos. Fíjense ustedes, como vimos la voz, vamos a hacer esta lectura, pero vamos a hacer esta lectura de una manera bastante creativa. Al lado, ustedes tienen un robot, tienen un hada, tienen un enano y tienen un monstruo. Esta lectura es bien sencilla. Es el gato con botas. Ok, yo los voy a ir nombrando, pero en la medida que yo les diga, ahora empieza a leer como un hada, ahora ponle la voz de un enano, ahora ponle la voz de un monstruo. Ustedes tienen que variar los elementos de su voz para empezar a leer. Por ejemplo, yo voy a dar el primer ejemplo. Yo voy a leer el gato con botas como un robot. Empiezo la lectura. El gato con botas. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. Ahora voy a leer como un hada. El hijo mayor recibió como herencia el molino, el segundo hermano recibió el asno y el menor tocó el gato. Ahora como un enano. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba de poseer tan solo un gato. En eso estaba quejándose por su suerte cuando escuchó que alguien le hablaba. Ahora como un monstruo. Oye tú,
Deja de llorar y mejor consígueme un par de buenas botas. Un gato que habla debe ser un gato astuto, fue lo que pensó el joven. Así que atendió a la demanda del gato y fue en busca de las dichosas botas. ¿Ok? ¿Ven la diferencia de voces? Ahora vamos a empezar con Lía. A ver, Lía, quiero escucharte. Aquí estoy. Ajá. ¿Qué? Comienzo, agarro cualquier personaje. ¿Me escuchan? No, yo te voy a decir, empieza como un robot y cuando yo te diga cambia un nada, sigues la lectura como un nada. Ok. Empiezo a leer ahorita. Sí, ¿Como el quién? gato con botas, ajá. ¿Pero qué voz agarro inicial? Como un robot. Ok. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. El hijo mayor recibió como herencia el molino. El Ahora segundo lee como un hermano, nada. el segundo hermano recibió el asno y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba de poseer tan solo un gato. En Ahora esas, como un enano. enano, y, Ajá. esa me cuesta. En esas estaba quejándose por su suerte cuando escuchó que alguien le hablaba. Oye tú, deja de llorar y mejor consígueme un par de buenas botas. Muy bien, excelente ese enano, muy bueno. Ahora como un monstruo. Un gato que habla debe ser un gato astuto. Fue lo que pensó el joven, así que atendió la demanda del gato y fue en busca de las dichosas botas. Muy bien, Lía. Dice que con tu propia voz puedes ser muy versátil. De Sí, eso se pero cuesta. trata el mundo de la narración oral. De eso se trata este mundo. Este mundo es mágico, es imaginario. Y Interesante. cuando uno empieza a trabajar esto y ve a los ojos a los niños y ve cómo los niños te miran y tú dices, está metido dentro del cuento. O sea, él está en el cuento. Esa es la recompensa más grande que uno puede tener como cuentacuentos. ¿Ok? Excelente, Lía. Ahora vamos con Maribel. Ok, ahora Vas sí. a empezar Empiezo como un robot. como un robot. El gato botas. Había una vez un molinero que al morir heredó a sus hijos a aquellos que quería. El hijo mayor heredó como herencia el molino. Ahora El como un segundo hada. hermano recibió. Ahora como un hada. Ok. El segundo recibió el asno y al menor le tocó. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos acaba de poseer tan solo un gato. Ahora como un Y Lisa enano. estaba que Ahora como un enano. en esas estaba que por su suerte cuando escuchó que alguien le habló. Oye tú, deja de llorar y mejor un par de buenas botas. Un gato que habla Ahora gatos como un tú. monstruo. Ahora como un monstruo. Fue lo que pensó el joven, así que atendió la demanda del gato y fue a buscar, y fue en buena de las dichosas botas. Ese me gusta, está muy fuerte, muy suave. Tranquila. Mira, de eso se trata. Estamos aprendiendo. Entonces es conocerte, cada uno de ustedes, pruébense, conozcan sus voces. Y es un juego bien divertido porque entonces ahora cuando ustedes abran un cuento, cualquier cuento que abran, van a empezar a leerlo, pero cuando empiecen a leer los personajes, entonces el niñito dijo, tú no lo vas a leer, entonces el niñito dijo, no. El niñito dijo, mamá, mamá. O sea, ya ustedes van a empezar a trabajar en base a los personajes del cuento.
Y así ustedes van a ir conociendo y van a ir midiendo la versatilidad que tienen sus voces. Hay gente que tiene una extraordinaria manera de trabajar las voces que yo de verdad los admiro. Yo no he llegado a eso, ¿no? A mí todavía, pero hay gente que dobla unas voces maravillosas. Pero todos lo podemos hacer. Y de eso se trata. A ver, Natalia. El gato con botas. Había una vez. Como robot, primero como robot, Natalia. El gato con botas. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. El hijo mayor recibió como herencia el molino. Ahora como un hada. El segundo hermano recibió el asno y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba de poseer tan solo ahora como un enano. En esas estaba, quejándose por su suerte, cuando escuchó que alguien le hablaba. Oye tú, deja de llorar y mejor consígueme un par de buenas botas. Ahora como un monstruo. Un gato que habla debe ser un gato astuto. Fue lo que pensó el joven, así que atendió la demanda del gato y fue en busca de las dichosas botas. Muy bien, Natalia, muy bien. Ahora vamos con Mari. Hola. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. El mayor recibió como herencia el molino. El segundo hermano... Dale, Mari, ahora como un hada. Excelente se robó. Ahora el hada. El hijo mayor recibió como herencia el molino. El segundo hermano recibió el asno y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba de poseer tan solo un gato. Como un enano. En esas estaba, quejándose por su suerte, cuando escuchó que alguien le hablaba. Oye tú, deja de llorar y mejor consígueme. Y ahora como un monstruo. Y ahora como un monstruo. Ajá. Oye tú, deja de llorar. Mejor consígueme un par de buenas botas. Un gato que habla debe ser un gato astuto. Fue lo que pensó el joven, así que atendió la demanda del gato y fue en busca de esas dichosas botas. Muy bien, Mari. Excelente la versatilidad de tu voz. Fíjate tú la capacidad que todos nosotros podemos tener de versionar voces distintas. Eso alimenta el cuento. Eso hace más atractiva nuestra historia y hace que obviamente también sea mucho más real. Ahora, Paola, vamos a verte a ti. Ok, vamos a intentarlo. Okay. Primero como un robot. El gato. Ok. El gato con botas. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. El hijo mayor recibió como herencia el molino. El segundo hermano recibió el asno. Y al menor... Ahora como un hada. Y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba de poseer tan solo un gato. En esas estaba, quejándose por su suerte, cuando escuchó que alguien le hablaba. Oye tú, deja de llorar y mejor consígueme un par de buenas botas. Un gato que habla debe ser un gato astuto. Fue lo que pensó el joven, así que atendió la demanda del gato
y fue en busca de las dichosas botas. Excelente, Paola. Ahora vamos con Betsabé. La había visto, vamos a ver si está por aquí. A ver, Betsabé, primero como un robot. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, primera vez que hago esto. A mí me encanta, yo admiro mucho a la gente que hace estas cosas y por eso, bueno, me metí en el curso porque esto es muy lindo. Pero nunca he hecho esto. Me encanta. Ahorita antes de cerrar la clase, quisiera que después de hacer el ejercicio, se presentara Betsabé y Aida, que fueron las que entraron de último. A ver, Betsabé, como un robot. Robot. Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que poseía. El hijo mayor recibió como herencia el molino. Ahora como un hada. El segundo hermano recibió el asno y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño de los hijos se lamentaba Ahora como un enano. de poseer tan solo un gato. En eso se estaba quejándose por su suerte. Pero cuando escuchó que alguien le hablaba, oye tú, deja de llorar y mejor consígueme un par de botas. Ahora como un monstruo. Un gato que habla. Debe ser un gato astuto. Fue lo que pensó el joven. Así que atendió la demanda del gato y se fue en busca de las dichosas botas. Muy bien, Betsabé. Muy bien. Ahora vamos con Aida. A ver si está aquí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Problemas técnicos. Se escucha todo otra vez. Problemas técnicos que suceden con el internet y las redes. Ok, fíjense ustedes, qué interesante fue esta práctica. Ya tocamos uno de los primeros temas, que es el tema de la voz y todos los elementos que conllevan el manejo de la voz. ¿Qué necesito de parte de todos ustedes? Yo de todas maneras lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Vayan escogiendo un cuento, por favor. Un cuento que no sea tan largo, que no dure más de 5 minutos, ¿ok? Que no dure más de 5 minutos. Porque el final del taller consiste en que ustedes se están formando como cuentacuentos. Ustedes, el trabajo final es, van a narrar un cuento.
Si estuviésemos en la universidad, en vivo y en directo, haríamos un evento que se llama Contar Cuentos en la Plaza del Estudiante, un día viernes, con público en vivo. Pero como no lo tenemos, el trabajo final es narrar un cuento, lo van a grabar, yo les voy a dar luego las indicaciones de video, y me van a mandar el video de sus narraciones. Y esos videos se van a colocar en las redes de la universidad para que el público los vea. Así que tiene que quedar un trabajo muy bien hecho, bien portado, como digo yo, bien narrado. Entonces, gracias, muchas gracias por haber entrado a la clase del día de hoy. Nuevamente les pido miles y miles de disculpas por los inconvenientes que tuvimos al principio de la clase. Son cosas que humanamente a veces no se pueden resolver, hay que salir corriendo a buscar internet en otro lugar, pero muy agradecida de que hayan entrado a clases, de que hayan participado, y espero ya entonces para la próxima clase que cada uno de ustedes ya me diga qué cuento van a narrar. No más de 5 minutos, me dan el nombre del cuento y el autor, ¿ok? Y en la medida que van avanzando las clases, en esa medida que vamos avanzando, ustedes tienen su cuento y van poniendo en práctica las cosas que hemos venido haciendo, ¿ok? Con su cuento en mano. Por ejemplo, la clase de hoy, ya ustedes buscan su cuento y ya ustedes pueden ir viendo el cuento de una manera distinta, como si lo estuviesen leyéndolo por leer. Ya lo van a leer en base a los personajes que tienen y en base a las características de esos personajes, qué voces le pondrían a cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en hacerlo. Ya voy a crear el grupo de WhatsApp para mantenernos en contacto por allí y aclarar todas aquellas dudas, todas aquellas inquietudes. Quisiera que me comentaran qué les pareció la clase el día de hoy. Coméntenme qué les ha parecido. Profe, yo ahorita tengo una clase, entonces, bueno, a mí me encantó, me fascinó la clase de hoy día, estoy encantada. Se lo estoy comentando a mi esposo, que lo tengo enfrente, y estoy fascinada. Y como tengo que preparar la clase para mañana de segunda de cuentos, entonces, bueno, por ahí empiezo a practicar. Entonces me tengo que despedir porque entro con un 6º grado, y entonces voy a practicar también. Muchísimas gracias. Y a todos, bueno, nos vemos en la clase. Gracias, Maribel, muy amable, de verdad que sí, muchísimas gracias. Excelente, Maribel, me encanta. ¿Quién más quiere comentar algo de la clase de hoy? Bueno, no sé si me escuchas. ¿Aló? Ajá, dime, Bexabé. Ok, bueno, yo estoy en Puerto Ordaz, yo soy de La Paz, Guayana, y cuando vi esto, y a mí me encanta, o sea, yo admiro pues a la gente que hace esto, me fascina cuando hay cuentacuentos, pero nunca lo he hecho yo. Y entonces, bueno, me atreví a lanzarme aquí con el trabajón que tengo y todo, que me dicen que no saben en qué momento voy a hacer esto. Pero es bello y es algo como, no sé, es algo como maravilloso, como que te sales de la realidad, es una cosa así. Entonces, es algo tan fantasioso todo, y eso de las voces es algo tan bonito. Bueno, pero no sé. Qué bueno, Bexabé. ¿Y tú eres docente también? ¿O? Sí, bueno, sí. Ahorita en estos momentos no estoy dando clases. Yo trabajo en identidad y misión aquí en la universidad y doy también la cátedra institucional, identidad, liderazgo y compromiso. Soy ingeniero, trabajo también con administración de obras también. Pero excelente. Bueno, me encantó la clase y todo. Bueno, tengo que aprender mucho, Sí. Sí. Qué bueno, Bexabé. Bueno, bienvenida, miles de gracias por estar acá y claro que vamos a aprender, van a llevarse cosas muy interesantes para la vida, como les decía al principio. ¿Alguien más quiere comentar algo adicional? Sí, yo por acá, Mariluna. Para mí superó mis expectativas. Excelente la manera en que transmite tu conocimiento. Lo de las voces me encantó, lo del cuento también, genial. Me parece que va a ser una actividad que vamos
a disfrutar bastante y de la que podemos sacar mucho provecho. Muchísimas gracias. Gracias, Mariluna, muy agradecida por tus palabras. De eso se trata, todos juntos ir aprendiendo cada día un poco más. Bueno, ya voy a cerrar clase porque también tengo que editar otra. A ver, dime, Lía. No, es que quería comentar que, bueno, muy agradecida por el curso, por este taller, pues, porque me ha resultado muy nuevo, o sea, algo completamente diferente. No estoy realmente en esta área, nunca me imaginé que iba a participar en algo que tiene que ver con una narrativa, pues, de contar cuentos. Imagínense, trabajo en informática, la programación, nada tiene que ver con esto, ¿no? Pero me doy cuenta que es algo que te llena, que es creativo, que es como un alimento para el alma y el espíritu. Realmente es completamente diferente. Les confieso que me sentí un tanto extraño, pero esto es diferente. Y de verdad me encantó la forma en que fue llevada la clase y me cautivó. Entonces, me gustó bastante. Y bueno, te doy las gracias por tan excelente dinámica. Bueno. Qué bueno, Lía. Muchísimas gracias de estar aquí. Y bueno, espero que les siga siendo interesante y útil este taller. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, entonces terminamos nuestra clase de hoy. Recuerden la actividad, yo los voy a comunicar, me voy a estar comunicando con ustedes por WhatsApp y nos vemos el próximo día que vamos a tener clases, va a ser el día jueves de 9 a 11, ¿ok? Si ven que no entro a las 9 es porque estoy corriendo buscando internet en otra parte, pero sí, siempre voy a buscar la manera de estar en la clase a la hora que ya con el WhatsApp ya me puedo comunicar directamente con ustedes y nos podemos avisar cualquier situación.